Hola, bienvenidos a Más Allá de. Me da mucho gusto que estén por aquí. El día de hoy estamos nuevamente con Tardes Conscientes y queremos compartir con ustedes un tema que parece muy interesante y es el árbol transgeneracional o árbol genealógico. Así que vamos a estar platicando el día de hoy de ese tema. Bueno, pues yo creo que uno de los temas que llegan a nosotros cuando entramos en toda esta parte espiritual es también este tema del transgeneracional. Sinceramente es una palabra como muy larga, ¿no? A veces un poco complicada de poder decir con palabras, el transgeneracional. Y a mí me causa un poquito de risa cuando platico con algunas personas que no han tenido esa información, porque el decir transgeneracional, pues se imaginan como que es un cambio de género o algo así extraño, de sexo, no sé. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Transgeneracional quiere decir de atrás de nuestras generaciones, o sea, todo lo que es nuestro árbol genealógico lo llevamos dentro. Si nosotros nos damos cuenta, cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo físico, está hecho, conformado de células y se formó a partir de una primera célula, 50% de mamá, el óvulo, y 50% del esperma de papá. Así que somos una combinación de ambos, 50 y 50. Pero si nos vamos un poco más arriba de las ramas del árbol genealógico, nos damos cuenta que papá y mamá también fueron una semillita de los abuelos. Entonces, nosotros realmente estuvimos dentro de, en este caso, nuestra abuela. No sé si lo habíamos pensado así, pero estuvimos dentro, ya que todas las mujeres nacemos ya con cierta cantidad de óvulos. Vamos a estar ocupando o no, pues cada mes. Entonces, estuvimos dentro de la abuela. Así que todo lo que ha vivido la abuela lo llevamos nosotros en una impronta, en una memoria en nuestras células. A veces hay información que no tenemos como muy nítida, quizás, porque no tenemos esa información de lo que han vivido ellos. En ocasiones no los hemos ni siquiera conocido, no sabemos nada de ellos. Algunos han sido migrantes de país en país, tal vez, y todo eso está dentro de nosotros. Aunque no lo hagamos consciente, pues verdaderamente nos afecta, nos llega a bloquear o a beneficiar en su caso dentro de nuestra experiencia de vida aquí en el planeta. Ahora, esto no es así como muy al azar. Nada ha sido al azar y esto es bien importante recordarlo. Cuando nosotros, hay ahí en el canal un video que les puse también de que nosotros hemos hecho nuestra película. Nosotros mismos somos los creadores de nuestra experiencia y nuestra película aquí en el planeta. Cuando estábamos haciendo esa creación, porque somos creadores, también elegimos el árbol. Elegimos a esos actores que iban a estar junto con nosotros, siendo nuestra familia, y hubo resonancia en lo que ellos tenían con lo que nosotros teníamos que experimentar. Así que los hemos elegido a ellos y ellos a nosotros en una sincronicidad. Digamos que hicimos un match, un embonamiento de sincronías de acuerdo a lo que queríamos experimentar. Es un tema que verdaderamente a mí me apasiona. Entrar en esto requiere, como ya se los había dicho antes, mucho tiempo. Requiere verdaderamente para estudiar un árbol genealógico mucho tiempo, dedicación y conciencia para poder entrar de lleno a él. Pero bueno, aquí la intención es hablar un poco sobre lo que hemos descubierto cada uno de nosotros para poderlo compartir aquí pues en el canal. Así que bueno, vamos a ver, Clemen, ¿tú tienes alguna información? ¿Llegó a ti alguna información sobre el árbol genealógico cuando estabas en este camino del despertar? Sí,
Sí, pero como tú dices, yo no tengo mucha información de mis abuelos. Mi abuela falleció cuando papá tenía 2 años y mi abuelo materno antes de que naciera mamá. Mi abuelo era chino del lado paterno y falleció cuando yo tenía 3 años. Y mi abuela materna vivía con nosotros y curiosamente a mí era la que me platicaba muchas historias que a mis hermanos no. Y yo les platico a ellos y no, a mí nunca me dijo y a mí nunca me dijo. Entonces sí, sí tengo información de parte de mi abuela materna y mamá también. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención fue que tampoco a mis hermanos les decía que ella una vez me dijo que los dolores de parto era la agonía de otra persona. O sea que cuando fallece una persona, inmediatamente tomaba otro cuerpo. Ok, Y muchos detallitos así que sí, siempre me llamaron la atención porque yo les pregunto a mis hermanos, éramos 5, y nada más me lo comentaban a mí. claro. Sí, no todos venimos a sanar nuestro árbol. Algunos sí. Generalmente sucede en la cuarta generación. Somos la Okay. cuarta generación los que sanamos el árbol de aquellas ramas que están arriba de nosotros, en esa jerarquía. Y de ahí, nosotros como esta cuarta generación, alguno de esa cuarta generación, quizás yo tengo, por ejemplo, más hermanos, pues yo soy la única quizás que se interesa en el tema, que le llega la información como a Clemen, o sea, como que te llama. Hay como una alarma que en cuanto escuchas algo de eso, te atrae, porque eres tú el sanador de ese árbol, de tus ramas que están arriba y que limpias también hacia abajo a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos. O sea, dejas un poco más ligero el pesar que vivieron pues los familiares, ¿no? Es importante tomar conciencia de que estamos hablando, quizás el caso de los padres, o sea, nuestra siguiente rama, mamá y papá, pues no sea tan, ¿cómo lo podríamos decir? Tan duro esa experiencia que hayan tenido, quizás, o quizás sí. Pero es bien importante tomar conciencia que los abuelos sí. Los abuelos, si nos remontamos unos años atrás, estamos hablando de que quizás unos 100 años atrás, 90 años atrás, fue cuando nacieron. Entonces, estamos hablando de que ellos han vivido guerras, guerras importantes en el planeta. Han pasado mucha angustia, han pasado hambrunas, han perdido a muchos seres queridos y en ese entonces no teníamos tampoco pues toda, digamos, desarrollada todo lo que es la medicina que tenemos ahora, ¿verdad? Ese avance científico, ese poder mirar qué tenía una persona, porque antes decía que estaba hechizado o que tenía una brujería o algo así. Entonces, no había ese conocimiento tanto como ahora de poderlo llevar con un doctor o un alópata o algo que pueda dar la información de qué es lo que realmente tenía. Entonces, esas personas morían, dejaban el cuerpo físico a veces a muy temprana edad, ya sea por alguna enfermedad o guerras o hambrunas o ese tipo de cosas. O sea, han sufrido bastante, tanto los abuelos como los bisabuelos y aún más los tatarabuelos también. Claro. Entonces, es bien importante saber que toda esa información es emoción, es energía y se generan pensamientos que son absorbidos por nuestras células. Tenemos millones de células dentro de nuestro cuerpo físico. Están vivas y tienen toda la información de lo que ha vivido
todo nuestro árbol. Azucena, ¿qué nos cuentas tú sobre el árbol transgeneracional? ¿Has descubierto algo? ¿Te has metido a investigar? ¿Cómo llegó a ti? Pues en realidad no tengo mucho, solamente al vivir las circunstancias y precisamente ahorita que dijeron la cuarta generación y que también me tocó a mí también que me digan mi mamá acerca de los abuelitos, cómo vivían, qué comían, todo eso yo sí he tenido esa información a través de mi mamá. Y ahora con una circunstancia familiar y yo traté de ayudar de alguna manera con palabras, pero no funcionó. Entonces dije, bueno, a distancia. Y pues lo que he hecho es, por ejemplo, froto mis manos así y la activo y hago como mi imaginación como una esfera de cristal, la formo y la expulso con decreto para un alivio emocional, como por ejemplo para mi mamá. Y para pronto me vengo con la imaginación de la película como que soy el Doctor Strange y ¡pum! La mando hasta allá. Y dependiendo de la persona, su necesidad si es física o como por ejemplo mi mamá, que era emocional, pues la mando y es lo que he hecho yo ahorita en cuestión de este momento, del aquí en el ahora, de ahora, pues reciente. Y sobre lo del pasado, pues nomás cuando íbamos de viaje allá a Juchipila, Zacatecas, que íbamos al rancho, era lo que yo vivía y tengo las vivencias, cómo vivían los abuelitos y cómo vivían en toda su forma de vida y yo muy fácilmente me adaptaba a a todo lo que ellos hacían. Ok. Ajá. Pues recuerdo muchos momentos bonitos como los abuelitos, allá nomás íbamos a la sierra porque él rentaba para sembrar, que íbamos a destapar milpa y en el trayectorio íbamos caminando, íbamos un burro, una mula, un caballo y caminaba y el abuelito nos decía, mira, esto se come, esto no, y así. Y estas enseñanzas fueron bonitas. Todo era Claro, puro caminar. Ajá. Es lo que yo puedo opinar de mi experiencia. claro. Ellos trabajaban muchísimo, ¿no? Como nos los Sí, cuenta Azucena. y Imagínate caminaban. tener que caminar y caminar y caminar para poder tener el alimento o Sí, el agua o este tipo de cosas. ajá, Entonces, vivieron en una época totalmente diferente a la nuestra, sí. pero todas sus vivencias están marcadas en nosotros, en nuestras células, y Ujú, nosotros lo resonamos, lo atraemos en nuestra aura para poderlo vivir igual, según el árbol genealógico. Para vivirlo igual, ¿por qué? Pues porque hay cosas que tenemos que tomar conciencia y soltarlas, sanarlas. A veces hay cosas que nos obstruyen en nuestro camino de vida que realmente son, yo les llamo implantes, implantes del árbol transgeneracional. Lo traemos en el cuerpo áurico, en una de las capas del aura. Generalmente es en el emocional, en el cuerpo emocional o en el cuerpo mental. De eso que vivieron los abuelos. Otra cosa importante también son los secretos, porque en todas las familias, todas hay cositas que, digamos, prefieren guardárselas y dicen, no, esto nos los vamos a llevar hasta la tumba y ahí lo vamos a sepultar. Y es un grave error, porque toda esa información sale a flote en las generaciones que vienen debajo.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, a estas personas que son excluidas dentro del clan familiar, ya sea porque fueron asesinos, violadores, los metieron a la cárcel, robaron o, no sé, tenían una preferencia sexual, en aquel entonces no estaba bien visto tampoco, como ahora es normal, ¿no? Todos esos eran excluidos o si nacían con alguna enfermedad visible, alguna deformación, también podían ser excluidos. Y los mantenían guardados o los mantenían en una cárcel, en algún caso, y eso se lo quedaba guardado a la familia. O abuso sexual, por ejemplo, dentro de la familia. Si el padre abusó de la niña, se lo quedaban guardado. Pero después la niña va a vivir lo mismo, porque esa impronta se queda ahí para sanarla. Siempre hay que destapar estos secretos, aunque nos cause eh, vergüenza. Es sanarlo, es darle la comprensión a ese miembro de nuestro árbol, darle la comprensión de que no pasa nada. Él estaba dentro de su experiencia, de que aunque haya pasado lo que haya pasado, sigue siendo parte de nuestro árbol, lo amamos y lo amamos incondicionalmente. O sea, es terminar con esa culpa y esa carga que ellos vivieron dentro de nosotros, en nuestras células. O sea, poner un corte del ciclo de esa información. Ana, ¿has investigado algo del árbol? ¿Te llegó información a ti? Bueno, Vani, no he tenido así mucha información. En verdad no he buscado, aunque me ha interesado el tema. Por eso, desde que nombraste eso para la reunión, me encantó, porque es algo que yo sí quiero entender mucho más. Me parece de que en mi experiencia, aquí mi familia paterna la tengo como bastante como con baches, como que no hay espacios que no tengo información. Por ejemplo, mi abuelo paterno era inmigrante, que vino por acá, llegó al país con otro hermano y como que tuvo muchos hijos. Uno de esos fue mi papá, con mi abuela tuvo muchos hijos y con otras señoras. Entonces tengo muchos tíos por muchas otras partes que nunca conocí. Entonces, a diferencia de mis abuelos maternos, que fueron un matrimonio, que tuvieron muchos hijos, pero que vivieron hasta el final de sus vidas juntos, y que fue mi abuelito paterno, vivió con nosotras, estuvo conmigo hasta que yo tuve 13 años, porque él falleció y era una persona bastante mayor. A mi abuela no la conocí, a mis dos abuelas materna y paterna no las conocí, no tengo información acerca de las abuelas como experiencias, pues, porque la información de pronto, por lo que me comentaba mi mamá, o lo que me comentaba mi papá de mi abuela paterna, que ahora con lo que tú comentas, me parece que es sumamente importante que tengamos muchos conocimientos acerca de la abuela paterna. Sí, he leído algo acerca de eso, que la abuela paterna marca mucho como algo acá en nuestra experiencia que tenemos que sanar en cuanto a lo que es la parte de las relaciones, de la abundancia, es como con la abuela paterna. Bueno, yo eso sí lo tengo como bastante, no tengo mucha información de mi abuela, o sea, ahí tengo un bache. Entonces, sí me interesa mucho el tema. Voy a investigar más porque hasta el momento estoy como en sí, estoy ignorante de mucho acerca de mi árbol genealógico. Pues me interesa estudiar mi árbol y me interesa estudiar acerca de todo este tema. Creo que el árbol
nos marca mucho, porque igual que como en nosotros, en nuestra parte física, te dicen, ay, ¿qué? Tú tienes la nariz de tu abuelita, por ejemplo. Y te van como, esos implantes que, de los que tú hablas, yo los asocio con eso. O sea, como que, ah, sí, porque tu abuela era esto. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las artesanías, crear con las manos, tejer, y mi abuela tejía, mi abuela paterna, tejían mis tías por parte de mi papá, tejían, todas eran artesanas. Es algo que mi mamá no lo tuvo, mi mamá nunca tomó una aguja o hizo un nudo, aunque mi abuelito materno sí era hábil con sus manos y me enseñaba a hacer nudos y cosas pequeñitas. Pero por parte de mi papá sí tengo una herencia en cuanto a ese gusto que tengo yo acerca de hacer cosas con las manos y de las artesanías. Y cuando entré, que empecé mi proceso, creo que fui asociando muchas partes de mi vida, muchas cosas que me han ocurrido con mis tías. Entonces, creo que yo sin saber, porque creo que tengo más de una década de camino, pero tú sabes que a veces uno hace 3 pasos hacia adelante y 5 hacia atrás, 2 hacia adelante, 3 hacia atrás, pero bueno, yo ya en el camino, en el proceso tengo ya un ratito. Y en eso me detuve un tiempo pensando y asociando como las cosas de mis tías, las vidas de mis tías con parte de mi vida, cosas que me sucedían y algo, porque alcancé a hablar con alguna de mis tías acerca de mi abuela, pero era muy lo que tú hablas acerca de esos secretos, Vane. Muchas cosas como ocultas y ya no hay nadie de quien preguntar. O cómo llego si somos tan lejanos todos. Tengo primos, tíos que no conozco. Y ya mis tíos cercanos fallecieron. Bueno, cercanos porque sabía de su existencia, más no éramos cercanos en el sentido de que fueran el tío con quien yo pasaba vacaciones o nada. Porque tenemos una diferencia bastante grande en edades, por ejemplo, con mis primos. Mis primos eran mi papá era como el amigo de juegos de mis primos, de sus sobrinos. Entonces, cuando mi papá nos tuvo a nosotras en una edad bastante más grande, mis primos ya tenían hijos de la edad mía. Entonces, ¿me entiendes? Mis primos no conocían mucho de la vida de mis abuelos, que eran los que eran mayores. Yo no tenía relación con ellos y mis primitos, que eran los hijos de mis primos, menos sabían de eso. Entonces ahí sí hay mucho. Yo creo que si vine a sanar el árbol me costará, porque hay una distancia muy grande entre familias, entre familiares. No la tengo fácil, Vani. Ok. Mira, Ana, cuando la información no ha llegado a nosotros, siempre hay algún tipo de técnica que te puede dar la información. Siempre. Comenzando por ti. Tú que has notado que has caído en ese tipo de ciclos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y es muy común. La parte económica, la parte pues del dinero. Entonces, eso vienes a sanar tú en tu árbol. Hay algo ahí que dice que hay que sanarlo, o sea, porque lo estás viviendo tú. No es que sea tuyo lo de la parte económica en este momento, es solo un ejemplo, pero tú notas algo que se está presentando en ti. Por ejemplo, vámonos a otro tema que no es el dinero, enfermedades. ¿Qué enfermedad estoy teniendo yo que me está repercutiendo, ¿no?
Si no tengo información de la abuela, si no tengo información del árbol, es el 99.9% probable que uno de ellos lo tuvo. Uno de ellos. En una meditación, lo que yo hago en las sesiones es llevarlos a ese espacio que yo les llamo espacio cuántico, en donde los hago visualizar un piso de color blanco iluminado, sin muros, sin techo, sin nada, solo un piso blanco infinitamente grande. No alcanzan a ver hasta dónde termina. Los llevo ahí a una meditación y les ponemos a papá y a mamá. ¿Ok? El padre del lado derecho, la madre del lado izquierdo. Siempre detrás de ti. Papá y mamá. Están atrás. Entonces tú te giras para mirarlos y automáticamente en la meditación visualizan a todo el árbol, aunque no los hayan conocido. Aparecen siluetas, aparecen sombras, aparecen caras, aparecen. ¿Ok? Después tú haces la pregunta que tú quieres y te vuelves a girar. Y en tus manos vas a visualizar eso que tú quieres conocer. Por ejemplo, ¿quién tuvo esta enfermedad? La vas a visualizar en tus manos. La puedes poner como lo que tú quieras. Una plantita muerta, una cosa extraña que sea así como algo sin forma en tus manos, como una masa sin forma, una sombra en tus manos. O sea, tú la visualizas como un algo, la tienes que representar. Para ti, ¿qué es esa enfermedad que te está dando a ti en tus manos? Y te volteas teniendo a tu árbol detrás y lo que vas a hacer es preguntar quién la toma del árbol y la arrojas. No sé si en todos los países hacen eso, pero bueno, acá en México, cada vez que hay una boda, aventamos el ramo de novia y la novia se pone y lo avienta hacia atrás y a ver quién lo atrapa. Eso hacemos en las bodas acá. No sé si es en todo el mundo o no, pero bueno, es algo similar. ¿Ok? Vas a tener materializado lo que tú quieres saber. Si es falta de dinero, visualízalo, represéntalo en tus manos y lo avientas y te vas a voltear a mirar quién lo toma. ¿Quién lo toma? Aunque no lo conozcas. ¿En qué espacio cayó? En el de papá, pues lo conoces, quizás no. O más atrás. Todo tu árbol tiene que estar ahí representado. Y te miras tú a ver quién lo tomó. Una vez que lo has identificado, lo llamas enfrente de ti. Y entonces te vas a dar cuenta que hay un lazo que los está uniendo de una parte de su cuerpo. Probablemente es donde te está dando la enfermedad. Si es que es enfermedad. Por ejemplo, si es un seno, si es cáncer de seno, seguramente está en el seno y te une tu seno con el de ella. Si es carencia de dinero, pues a lo mejor vas a tener las manos atadas o los pies, o sea, vas a sentir que no puedes caminar. Algo va allí. Ese lazo, búscalo, lo tomas entre tus manos y lo cortas, lo partes para separarlos. Y en el momento en el que lo partes, este lazo se pulveriza y cae a ese piso blanco y se absorbe y ya está. Has cortado el ciclo. Lo único que faltaría hacer ahí es agradecerlo desde lo más profundo de tu corazón, la experiencia, el haber sido el tatarabuelo, que aunque no lo hayas conocido, te dices gracias, 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 abuelo o bisabuelo, por esta experiencia, por darme la vida, porque finalmente te dio la vida, porque él tuvo hijos y porque él tuvo hijos, tuvo bisnietos y todo esto, ¿no? O sea, tú vienes de él. Gracias por darme la vida. Ha sido una experiencia y hoy tomo conciencia, te libero y me libero. Y ya está. Gracias, Vane. ¿Ok? Tú fíjate qué es lo que notas en tu vida
que te está afectando y que no encuentras coherencia. Porque si eres una persona trabajadora, pero no te llega el dinero, entonces viene del árbol. Es muy probable que venga del árbol, de esas creencias que nos pusieron en el árbol, o de lo que vivió la abuela o el abuelo en la guerra. Quizás le robaron dinero. ¿Y qué es lo que pasa ahí cuando les roban el dinero, cuando pierden dinero? Dicen, ¡ah! Tener dinero es duro, tener dinero me pone en peligro porque mataron a mi hijo, por ejemplo. Entonces es mejor no tener dinero. O sea, ellos buscan, no es que nos hagan una especie de maleficio, por así decirlo, ni algún hechizo, no. Esto ocurre dentro del juego del planeta donde estamos, es parte de la experiencia, el tomar conciencia de todo lo que implica tener un cuerpo físico conformado por las células de nuestra madre y nuestro padre. Solo sucede en este planeta, nada más en este planeta, en ningún otro, porque los cuerpos no son de células, de carne y huesos. Allá en otros planetas son de otras cosas, de energía más sutil. ¿Ok? Entonces es bien importante indagar en el árbol. Sí, Javier, ¿qué es nos cuentas necesario. tú? Está apagado tu micrófono. Ok, hola, hola a todos. Voy a salirme porque aquí están escuchando la tele, pero yo hasta apunté de varias cositas que aprendí. Yo cuando llegué a este tema bueno, de la espiritualidad y demás, entré por registros akáshicos. Y una de las cosas que me informaron con registros akáshicos es que mi hija es mi abuela paterna. ¿Y se Y que por parece lo tanto, físicamente o no? yo no conocía a mi abuela paterna, yo ya no tuve Ya, la oportunidad de conocerla. ok. He preguntado a mis hermanos, también ellos no la conocen, y ella murió cuando mi padre era muy joven, entonces todavía no nacían mis hermanos. Y mi papá es el último de los mohicanos, ya no hay más hermanos de él tiene ahorita 89 años, entonces ya no conocí yo a mi abuela paterna, pero sí me indicaron que mi hija es mi abuelita paterna. Eso obviamente me generó mucha ternura y bueno, pues no sé cuántas cosas vivió. Mi función es que que viva una vida muy plena, muy alegre, muy contenta y lo mejor posible, ¿no? Con todo lo que tenga que pasar, pero bueno, que la sea lo mejor posible para ella. Entonces ahí me di cuenta que es cierto, o sea, no sabemos quién, por ejemplo, yo, en este caso yo, Javier Amador, yo no sé quién soy de mis familiares anteriores, ¿no? Si un tío, un primo, un abuelo o alguien que estoy ahorita aquí. Entonces, tengo la costumbre de escribir, tengo como cuadernillos, y en uno de ellos se escribí eso, ¿no? Que debemos de ser amables y lindos con nuestra familia, no solo porque es nuestra gente que tenemos cercanos a nosotros, sino no sabemos quién es, qué familiar está ahí, enfrente de nosotros, de generaciones anteriores. Entonces tenemos que darle vamos, que viva una mejor vida para que supere las cosas. Ese fue el primer punto que aprendí del árbol transgeneracional. Después, eso ya no fue este, de eso ya no fue parte del registro acásico, pero sí me di cuenta que de lo que mis padres han superado, yo ya no tengo que superarlo. Y a su vez, lo que yo supero, mis hijos ya no tienen que superarlo. Un ejemplo, el Correcto. alcoholismo, la drogadicción. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era un niño, yo salía a la calle y había mucho alcoholismo, mucha drogadicción. Yo veía señores tirados en las calles. Cuando yo era un niño, era un crío, ¿qué te gusta? 7 años, salía y había pulquerías cercanas a la casa, que había como 3 pulquerías cercanas a la casa. Y me acuerdo que yo iba y veía gente tirada ahí en las pulquerías, borrachos, Pul- tirados de borracho, ¿no? Pulquerías Perdón. son bares, Son como que bares, venden alcohol. que venden alcohol y que venden, bueno, en este caso no sé cómo lo llamen, pero aquí se toma algo que se llama pulque, que es una bebida aquí mexicana,
Como muy el famosa, tequila. que se obtiene, o el tequila se obtiene del maguey, de una fermentación de unas dulces que tiene el maguey, y es una bebida, pues en ese entonces era muy económica, y pues mucha gente se ponía pero muy mal con el pulque. Entonces yo me di cuenta que hay cosas que superaron mis padres y que a su vez ya lo tengo superado yo por per se, y a su vez mis hijos ya no lo van a vivir. Y ya lo he Sí, platicado hasta con mis hijos, ¿no? Le he dicho, oye, miren, por ejemplo, hace años había alcoholismo, había drogadicción, había, pues, no sé, violencia familiar y demás. Yo en la familia, pues aunque sí, digo, había violencia, pero pues, pegaba a mi mamá a los hijos, pero no había violencia entre papá y mamá, sino que nada más era mi mamá, nos surtía cuando nos portábamos mal, y esa era la violencia que había. Pero bueno, les digo, ahora ustedes ya no tienen que vivir eso, ¿no? Puedo platicar con ustedes, conversar con ustedes, y ya no van a tener que vivir eso. A la vez, platicando de ese tema de que, oye, ya superaron cosas, empezamos a platicar y a definir con mis hijos qué saben de esta vida que hace que la vida sea más sencilla. Y le llamamos como hacks de la vida, o sea, como pequeños, ¿sí ubican lo que es un hack? ujú. ¿Sí? Sí, Eh, como algo que te hace más fácil algo, ¿no? Como un tip, como Exactamente. un Un truco, un truquito. truco. En videojuegos le llaman hacks, cuando tienes un truco para que tú estás jugando con tu videojuego y aplicas ese truco y pasas más rápido la misión. Cuando muchos se Ujú. quedan trabados en esa misión, tú, si te sabes ese truco, esa misión la pasas rápidamente y no tienes ningún problema. Pues encontramos, mis hijos y yo, varios hacks en esta vida. Alguien estaba hablando. Ok, entre los hacks es no acumular, no ser fanáticos de nada, ni religiosos, ni políticos, ni de ningún deporte, no alcohol, no drogas, no cigarros, saber ahorrar, mejorar nuestra alimentación, tener más calma, más contacto con la naturaleza, saber seleccionar a los amigos. Son pequeños, pues, trucos. Pareciera que es sencillo, pareciera que es, vamos, intuitivo, pero no todos Claro, lo aplican. Y al no aplicarlo, pues la vida se les hace más difícil. Pero si tú aplicas estos pequeños hacks de ahorrar, no consumir más de lo normal, depurar cada vez tu casa continuamente y demás, hace que tu vida sea más sencilla. Ser ordenado también te hace que tu vida sea más sencilla. Y entonces te das cuenta que hay hacks en la vida que cuando los aprendes, no sé cómo explicarlo, pero tu generación la libra y aparte la siguiente generación lo va a aplicar y va a tener una vida aún más sencilla, siempre y claro. cuando lo apliques y lo informes y lo comuniques. Eh, Ahora bien, también me di cuenta que hay cosas que a mí me costó trabajo entender hasta tener 30 años, 40 años, y cuando le preguntaba a mis hijos, ellos ya tenían la respuesta y ellos tienen, bueno, pues en ese entonces tenían 11 años, 12 años, y yo, o sea, ellos sabían cosas que a mí me costó hasta los 30 años entender. Un ejemplo es, pues, ¿a qué vine a este mundo? Y yo le dije, bueno, ¿a qué venimos a este mundo? Y mi amigo me contestó muy chistoso, dice, a vivir la experiencia que te toque vivir. Yo, ¿no? Dije, Claro. wow, ¿sabes? Qué increíble, ¿no? Es vivir la experiencia y a superar esta experiencia. Dije, wow, un hijo, ¿no? Y mi hija me dice, pues ayudar también, venimos a ayudar. Yo, o sea, hay cosas que a mí me costó trabajo entenderlas y darme cuenta de eso, ¿no? También Ujú. algo que también ellos me dijeron, y yo dije, ¿a poco ya se saben eso? Que las cosas como pasaron, tal cual tenían que pasar. No había una forma diferente de que pasaran las cosas. Así como pasaron, tenían que pasar y son perfectas. Aunque no lo veamos así, son perfectas y así deben de pasar. Y yo, wow, ¿no? O sea, son cosillas que mis hijos me han dicho, y yo, wow, yo me lo aprendí, yo me di cuenta de eso a los 30 y tantos años, ¿no? Dije, wow. También en lo que acabas de mencionar de secretos familiares, pues también es un tema que sí también me di cuenta que, que la familia pues guardaba secretos o teníamos secretos, como bien comentas, vergonzosos, muchos que pues no se platicaban, pero también esa parte hemos trabajado con eso, mínimo por parte de mi familia, mi grupo familiar y algunos de mis hermanos, pues platicar problemas que se tienen en la familia, ¿no?
de alguna tía, algún tío, alguien que ha vivido algún abuso, alguna situación, y bueno, buscar, ¿cómo decirlo? Destaparlo. Y pareciera que no, pero simplemente destaparlo, simplemente platicarlo, simplemente conversarlo, empieza a destruir esto, ¿no? Sí, Porque tenerlo guardado es como tener una culaca abierta, cerrada, y esa sigue ahí supurando. Si tú lo abres, entra el sol y se empieza a secar. Y al rato tienes, sí. limpiarlo es sencillo porque está seco, técnicamente. Entonces, esa es una de las pequeñas cosas que tienen que aprender a hacer, ¿no? Platicar. También me di cuenta que ese tema lo tenemos mucho por la televisión. Vamos, las telenovelas mexicanas, desconozco en sus países, pero se basa mucho en eso. No le digas por qué va a sufrir, no le digas por qué va a llorar, no le informes que es hijo de fulanita tal, Claro, porque va a ser un trauma horrible para la persona. Entonces, esas telenovelas que te sí, hacen guardar secretos, a donde te explican ahí que el secreto es correcto y que no tienes que hacer sufrir a los demás y demás, ya le digo, oye, no estamos en una telenovela, no pasa nada si platicamos que te dijo esto, que te dijo aquello, que te hizo esto, que te hizo aquello. No pasa nada, ¿no? Lo importante es destaparlo y que sepamos todo lo que está pasando, ¿sí? No, a lo mejor no vamos a poder hacer algo, pero vamos a simplemente escuchar y ayudar. Y otra ujú, cosa que también viví de tema del árbol transgeneracional es algo que ahorita lo que tú comentabas de la meditación que tú haces para sanar algunas cosas, yo la viví por el tema de la abundancia y fue una meditación, no recuerdo de la chica que la tomé, está en YouTube, ella empieza a hablar de muchas cosas y al final empieza la meditación y la tomé, es muy bonita, es una meditación muy bella, donde lo que te hacen así rápidamente, te dicen, imagínate la casa más bonita que tú quieras, en el lugar que tú quieras, la playa, el bosque, donde tú quieras. Una casa hermosa y una gran ventana, un gran espejo, perdón, un gran espejo. Ahora en ese espejo ves sacando a tus familiares a tu nueva casa, a tu casa hermosa, a tu casa abundante y diles que todo está bien, que ya no hay carencia, que ya no hay hambre, que ya no hay miedo, que ya no hay enfermedad y que están todos bien contigo y que todo lo que vivieron fue perfecto y que se les agradece todo lo que vivieron, muy similar a lo que tú comentas. Yo haciendo esa meditación, bueno, yo iba llorando como Magdalena y para colmo lo hice en el transporte público, entonces yo estaba hasta atrás y decía, chilla atrás del transporte y pero pues así que yo muy contento por lo que estaba haciendo, dije, wow, o sea, traer a mi abuelita, a mis abuelito materno, materna, a mis seres queridos, a mis tíos, a todos los que han sufrido y que han tenido carencias y decirles que ya pasó, que ya no están en este plano, pero decirles ya pasó, ya no es necesaria esa carencia, ya la carencia ya no debe existir en nosotros. Fue algo que la verdad yo la verdad es que sentí un gran peso que se quité de encima de mí y un peso que se quitó en las familias. O sea, no nada más en la mía, sino en la de mamá y en la de papá. Y entonces ahí, ¿cómo decirlo? Como que me quedó la conciencia de que sí, de que todo lo que vivimos ahorita tiene que ver con todo lo que se han vivido las demás familias en el pasado, ¿sí? Y simplemente somos el resultado de una serie de vidas, de muchas otras vidas anteriores a la nuestra, ¿no? Y puede ser que hasta nosotros ya vivimos esas vidas anteriores y aquí venimos a mejorar lo que vivimos en ese entonces, ¿no? gracias, Javier. Hasta aquí Sí, mi sí, reporte. Ahorita. gracias. Queda muy ligera la energía cuando comienzas a trabajar con tu árbol. Y una vez que vas metiéndote cada vez más, digamos, sí puedes sentir el peso de toda esa energía que estás moviendo. Quizás la puedas empezar a sentir cada vez más densa, pero llega un momento en el que toda esa energía densa se sana y te aligera y te sientes justo así como lo menciona Javier, como armonizado, como más ligero, como más en balance, como más feliz en tu experiencia. Es muy lindo eso. Liz, ¿qué nos cuentas tú sobre el árbol? Hola, buenas tardes. Ay, pues mira, yo al principio yo no sabía de eso del árbol, pero empecé a darme cuenta de ese tema cuando empecé a notar ciertos patrones en mi familia y en mí.
Uno de los patrones era desde los más sencillos como porque del lado de mi mamá se dedican a la milicia y son personas de autoridad. Y por la parte de mi papá, son doctores y les gusta mucho todo lo que tiene que ver con estética y belleza. Entonces yo empecé a notar esas cosas y se me hacía curioso, pero también empecé a notar que yo por lo regular tiendo a tener más cosas del lado de mi papá. Del lado de mi papá, tanto en cuanto a enfermedades que he tenido y cositas así, ha sido más del lado de mi papá y yo me inclino mucho, o sea, mi vibración es más del lado del lado paterno. Por ejemplo, una de las cosillas que noté es que muchos tenemos problemas con la columna. Y otra cosa que más me hizo darme cuenta de que había algo que sanar en el árbol era que las mujeres, por parte de mi papá, tenemos problemas con pérdidas de bebés, de hijos. Y a mí se me hizo raro porque pues yo siempre fui muy sana y fui pues una niña muy activa, hacía ejercicio, siempre he sido sana, no soy de las que fumo, ni tomo, ni nada de eso. Y me causó un shock cuando empecé a tener pérdidas de bebés. Y yo cuando me di cuenta de que algo no andaba bien, o sea, lo sientes en tu corazón, sabes que algo no está bien, que algo no cuadra, no es normal. Recordé que mi abuela había perdido 5 hijos. Entonces yo soy la mayor de mis primas y de mis hermanas. Entonces cuando empecé a ver que ellas se iban casando, iban embarazándose, tenían problemas igual que yo. Tenían problemas para embarazarse, para retener, tenían pérdidas. De hecho, yo tuve una pérdida a los 7 meses y otra prima también. Entonces, ahí fue donde yo esculqué un poquito. Yo quería hablar precisamente de este tema porque no conozco mucho de este tema. Y empecé a escarbar un poquito y me di cuenta que tenemos eso muy marcado en la casa, en la familia. Pérdidas de bebés y problemas en los embarazos. Entonces yo empecé a tratar de sanar, a pedir, pero no sabía exactamente cómo, pero yo intenté a comprender, intenté limpiar un poco. Lo hice a raíz de que una prima pues perdió a su bebé también a los 7 meses y que vi que todas mis primas que ahorita ya se están casando y que están empezando a tener bebés, noté que tenían problemas con eso y dije, no, tengo que trabajar en algo, o sea, tengo que trabajar en esto. Te digo, yo no conozco mucho el tema, no he dado así exactamente cómo sanarlo. Yo lo he hecho por intuición, he intentado sanarlo, pero se me hace muy interesante lo que comenta Javier y lo que comentas tú, de cómo es la técnica, porque yo no sabía cómo, pero yo lo intentaba pues por medio de la energía, por medio de peticiones, por medio de comprensión, por medio de muchas formas. Pero me encantaría que nos comentaras un poquito más de cómo comprender o cómo sanar esto. Ya nos dijiste y se me hace muy interesante. Eso es lo que tengo. Gracias, sí. No tienes nada de información sobre el tema. Nada más sabes que viene de ahí. Es toda la información. Bueno, puedes hacer esa meditación que les conté hace un momentito. ¿Ok? Eso lo pueden hacer ustedes mismos. Ustedes solos. Solo ábranse, apertúrense, tomen conciencia. Atrévanse a darse cuenta qué les está pasando, qué les está bloqueando, qué ciclos están repitiendo, por qué no llega el dinero, por qué se están enfermando, por qué no encuentran alguna persona que los ame, o sea, un hombre o una mujer en su caso. O sea, ¿por qué?
porque hay información del árbol. Es muy simple hacerlo así como se los platiqué en esa meditación. Hay muchas otras técnicas para llegar a la información. Algo que me sucedió y les quiero compartir es cuando uno lo hace solo en una meditación, si ustedes no tienen educado, o sea, a su parte del personaje, al ego, el ego va a empezar a decir, ¿será que lo hice bien? Si habrá sido que viene de ahí, de la tía, porque ni siquiera sé si era la tía. O sea, van a empezar a pensar que tal vez algo anda mal, que no lo hicieron bien. Entonces, no caigan en eso. No se dejen enganchar por ese tipo de pensamientos que les está poniendo otra vez la Matrix, ¿ok? Que les está inyectando la Matrix. Se los inyecta la Matrix porque la Matrix los conoce perfectamente bien. Sabe su programación y sabe cómo los va a volver a abordar. Y entonces cuando detecta y mira, este o esta está trabajando con el árbol y yo detecto que tiene, por ejemplo, el ego, lo voy a abordar por el ego, le voy a meter la duda y lo inyecta, ¡pum! ¿Vale? Y lo inyecta y ya está el pensamiento ahí y brota. ¿Lo habré hecho bien? Párenlo en ese momento. Lo hicieron perfectamente bien, sin ninguna duda. No hay que volver a repetirlo, no hay que hacer nada. Confíen en ustedes mismos. Lo hacen bien. Ahora, si no tienen bien educado ahora todavía el ego, no lo hagan. No lo hagan solos porque no va a servir de nada. Porque va a meter la Matrix este tipo de pensamientos y los vuelve a activar. Simplemente lo que hicieron no va a tener ningún funcionamiento porque lo vuelven a activar. Ustedes tienen libre albedrío dentro del planeta. Libre albedrío quiere decir que pueden creer lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que nos dominan con los pensamientos para que ustedes sean manipulados para que lo creamos. ¿Ok? Entonces, no se dejen interferir por estos pensamientos. Háganlo y ya está. Está perfectamente hecho. ¿Ok? Si no lo pueden hacer, que digan, no, es que yo sí me va a entrar la duda y todo, entonces pidan ayuda. Hay otras técnicas o se les puede guiar para poder sanarlo. El tema del árbol, de verdad, es un tema muy, muy extenso que no da tiempo de abordarlo. Ahora llevamos 1 hora ya hablando. Cuando he llegado a dar este tipo de talleres, de cursos del árbol genealógico, nos llevamos un buen rato. Estoy hablando de unas 30 conexiones, así como la de ahora, para poder hacerlo. O sea, es un trabajo muy interesante. Hay mucha información en Internet, muchísima información sobre el árbol, que dentro de todos los temas que hay en Internet, ya sean energéticos, espirituales, esotéricos, sinceramente lo del árbol genealógico a mí me parece, de lo que he mirado, de los más correctos que pueden compartir en Internet. ¿Ok? O sea, casi nadie de los que hablamos del árbol ahí, casi nadie comparte información falsa, como en otros casos, como en los casos de esotéricos, ¿no? Temas más espirituales y así. O sea, ahí como que hay mucha variedad de temas y dices, como que no. Pero dentro de este tema del árbol transgeneracional, toda la información que he encontrado me parece correcta. Como que ahí no hay tanto charlatán, tanto engaño, tanta mentira. Así que es más confiable, ¿ok?
y la pueden obtener ahí en internet. Yo voy a intentar hacer más videos sobre esto. Y tengo muchas ideas nuevas. Estuve un poquito desconectada estos 2 meses porque estuve trabajando en otras cosas interesantes que quiero compartir y pues ya lo voy a empezar a hacer en el canal. Son clases que vamos a tener, empieza desde la clase 1, directo en el canal. O sea, hay temas, sinceramente, que yo creía que ya estaban, ¿cómo les podría decir? Que ya los habían investigado, que ya habían llegado a ustedes, pero está llegando mucha gente nueva que está un poco confundida, que como que no saben algunos temas, así que creo que es bien importante regresar a mirarlos y de mi parte no voy a dar por hecho de que ya lo sepan, como lo estuve haciendo algo en algún momento. ¿Ok? Así que vamos a empezar de lo súper básico para ir avanzando en videos hacia adelante. Tengo la intención también de estar haciendo videos en directo, transmisiones en directo para que puedan hacer preguntas. Y voy a intentar a ver cómo funciona un programita nuevo que creo que está por aquí de un patito, que creo que ahí se pueden unir también los que gusten. ¿Cómo? Ay, pensé que me hablaban. Y bueno, hay un montón de cositas nuevas que quiero compartir con ustedes. Les pido una disculpa de verdad por estar ausente estos 2 meses, pero de verdad estuve preparando un montón de cosas que vamos a empezar a compartir para ya, pues la próxima semana. ¿Ok? Pues bueno, vamos a dejar aquí este tema que sirva como una pequeña introducción, como para que se vayan enganchando al tema, a ver a quién le llama, a ver a quién le hace una alerta ahí que diga, wow, está interesante el tema, vamos a seguir hablando de esto. ¿Ok? Y bueno, los tengo que dejar. Sí, Ahora les mando un beso, un abrazo enorme, enorme de luz y nos vemos en la próxima Tardes Conscientes. ¿Ok? Gracias, Vane, gracias. Gracias, Un gracias. besito. Gracias, gracias. Bye.